Estimados amigos, les doy la bienvenida a la parte 3 del capítulo 4 del curso CCNA1, Introducción a Redes. En esta ocasión vamos a ver la parte 3, que es protocolos de la capa de enlace de datos. Y vamos a ver cómo es la cuestión del control de acceso al medio y otras cosas interesantes. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, fíjense que aquí estamos viendo una representación del modelo OSI, no del modelo TCP/IP. Recuerden que para el modelo TCP/IP estas dos capas son una sola, la de acceso a datos. ¿Ok? En este capítulo estamos viendo esa capa, pero tenemos que desmenuzar el funcionamiento de ambas capas del modelo OSI para que pues, podamos entender. Ya que entendamos cada una de las capas por separado, vamos a entender lo que hace las dos capas juntas en el modelo TCP. Final de cuentas es lo mismo. La capa de enlace de datos prepara las comunicaciones para ser transmitidas a través del medio físico. Recordemos que en el proceso de encapsulamiento, la comunicación, más bien la información, viene bajando de capa, ¿sí? Se genera en la capa de aplicación, por ejemplo, el envío de un email, y viene bajando, viene bajando. Cuando llega a la capa de enlace de datos, lo que recibe de la capa de arriba, de la capa de red, es un paquete IP con direcciones IP de origen y de destino. Y ese paquete IP se va a meter como área de datos de una trama. Y la trama tiene que llevar direcciones físicas de origen y de destino y un mecanismo para control de error, ¿ok? Esa es la trama o el PDU de trama a nivel de la capa de enlace de datos. Y en la capa de enlace de datos lo que va a ocurrir es que se va a acondicionar esa información, a formatear, etcétera, para poderla enviar en la capa física en forma de bits y bytes, ¿ok? Entonces lo que vive en la capa de enlace de datos es direccionamiento físico. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Lo que vive ahí es los formatos de las tramas. Cada tipo de conexión tiene un formato de trama diferente. No es lo mismo un formato de trama de tipo Ethernet de LAN, por ejemplo, que una de DSL para WAN. Son diferentes tipos de trama, ¿ok? Entonces, los formatos de trama, los diferentes formatos de trama, están aquí en la capa de enlace de datos. Y como equipo, el equipo que vive aquí en la capa de enlace de datos es el switch. El switch el switch LAN toma decisiones basándose en direcciones MAC de destino, direcciones físicas de destino. Las direcciones de la capa de enlace de datos tienen características muy específicas. Si hablamos de una red de tipo LAN, de tecnología Ethernet, entonces estamos hablando, son de 48 bits de tamaño, de los cuales los primeros 24 bits son el OUI, que es el número que identifica al fabricante, ¿ok? Los siguientes 24 bits son los que corresponden a la tarjeta de red. Cada tarjeta de red tiene una dirección como específica, propia, única, y teóricamente es única y teóricamente nunca jamás te vas a encontrar dos tarjetas de red repetidas en todo el mundo, pero sí las llega a ver, porque hay fabricantes que de pronto le reciclan un OUI viejito que tenían por ahí, considerando que a lo mejor esas tarjetas ya ni siquiera existen, y le vuelven a dar, digamos, una segunda pasada. Pero estas direcciones, bueno, repito, 48 bits se expresan en hexadecimal, y los primeros 24 bits significan el fabricante y los siguientes es la tarjeta de red, ¿ok? Eso no viene aquí, no está en el dibujo, pero estamos hablando de esto. Son direcciones que se asocian a la tarjeta de red. De hecho, son direcciones físicas. ¿Por qué? Porque están quemadas en los chips de red de las computadoras o de las tarjetas de red. Cada NIC del mundo debe de tener esa dirección MAC ahí quemadita, ahí programada,
no la podemos borrar, no la podemos cambiar, podemos hacernos pasar por otra dirección IP, perdón, por otra dirección MAC, pero no podemos cambiar la propia, ¿ok? Esas también son conocidas como direcciones de capa 2. Y bueno, pues ponemos en el encabezado la dirección destino y la dirección de origen. Los switches van a estar tomando prácticamente todas sus decisiones, o la mayoría de ellas, basándonos en la dirección MAC de destino. Y van a aprender a partir de la dirección MAC de origen. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. Esto es algo que es único para la capa de enlace de datos. Las demás no se dividen. Las demás capas del modelo OSI no se dividen. Pero la capa de enlace de datos sí. Se divide en una capa LLC o Logical Link Control, control lógico del enlace, y la capa de MAC, la subcapa de MAC o de Medium Access Control, control de acceso al medio. ¿Ok? Bien, como su nombre lo dice, la subcapa LLC, su principal función es la de conectarse con las capas superiores o con las capas más lógicas. LLC me conecta con la capa de red, que la mayoría de sus funciones de la capa de red están implementadas en software. Hay que recordar que la capa de enlace de datos es como más física, está más cerca de la física y también está más relacionado con lo físico. Lo físico, el hardware se tiene que comunicar con el software de alguna manera y esta capa es lo que hace, justamente, ¿no? Entonces la capa de LLC se encarga de comunicarnos con la capa de red y por eso se llama capa de control lógico del enlace. ¿Okay? Le permite, esta capa o subcapa LLC le permite a la trama el poder conocer cuáles son los protocolos de capa de red que están funcionando. Incluso permite que varios protocolos simultáneos como IP versión 4, IP versión 6 y otros puedan utilizar la trama simultáneamente, el mismo formato de trama. ¿Okay? Esto permite que haya una convivencia entre diferentes protocolos. La capa de MAC o subcapa de MAC es la que nos conecta directamente con lo físico. Todo lo físico, los conectores, los bytes, los voltajes, etcétera, pues en algún momento tienen que convertirse en algo lógico, en ceros y unos, por ejemplo, y que esos ceros y unos signifiquen una trama de tal formato. Entonces, eso es lo que sucede en esta subcapa. También aquí en esta subcapa se definen cómo es que se va a accesar al medio, quién va a hablar primero, quién va a hablar después, por cuánto tiempo, principalmente el control de acceso al medio, sobre todo considerando que el medio puede ser un medio compartido en donde hay varias computadoras que quieren hablar al mismo tiempo, entonces esto establece las reglas de conversación. ¿Okay? Esta subcapa de MAC también define las direcciones MAC address, ¿okay? Las direcciones físicas. Y bueno, pues define cómo se va a enviar la información a través de Wi-Fi, a través de Bluetooth, a través de cable o a través de fibra. Cuando tenemos enlaces que pudieran llegar a ser, digamos, una conexión a través del mundo, obviamente, pues incluso dentro de nuestra casa, sucede que cuando estamos comunicándonos, utilizamos diferentes tipos de medios de un lugar a otro. ¿Ok? Aquí en este ejemplo que vemos en la imagen, tenemos una computadora que se conecta por cable de cobre a su propio router. Este este router está conectado vía fibra óptica hacia una antena, a lo mejor de microondas o de satélite, bueno, en este caso es de satélite, y después vía inalámbrica, con unas frecuencias muy altas, me conecto al satélite, luego del satélite a una estación terrena, de la estación terrena otra vez por fibra, y llegamos a un router que se conecta vía Wi-Fi a una laptop en Japón. ¿Ok? Fíjense, en cada uno de estos saltos tuvimos un cambio de medio. Cobre aquí, fibra aquí, inalámbrico acá, fibra. ¿De acuerdo? Todo esto pues es posible porque podemos hacer que cualquier comunicación vaya de un extremo a otro del mundo, pasando por diferentes tipos de tecnologías, diferentes tipos de medios de transmisión. También cada uno de estos enlaces va a tener tramas diferentes, va a tener capas de enlaces de datos en donde las reglas van a ser distintas.
Y no necesariamente tienen que ser todo igual y todo uniforme de un lado al otro del mundo. Es más, puede ser que de un lado se trate de una computadora de escritorio y del otro lado del mundo sea una lámpara o una cámara o un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, realmente puede ser prácticamente cualquier dispositivo, cualquier tipo de enlace, cualquier protocolo, y nuestros equipos de red se van a encargar de establecer esa comunicación, esa traducción entre protocolos, etcétera. Y bueno, pues a final de cuentas, que la comunicación se llegue a dar con éxito. Esto es de lo más importante de esta parte del capítulo, del 4.3. Fíjense, aquí esta persona que está en esta computadora va a hablar y quiere hablar con una computadora que se encuentra tal vez del otro lado del mundo, ¿no? Entonces va a construir un paquete IP que va a encapsular adentro de una trama. La trama hay que recordar que tiene su trailer para control de error y tiene su header. Este header de la trama lleva las direcciones físicas, la dirección MAC de origen, la mía o la de la computadora de este señor, y la MAC de destino de esta interfaz del router, la interfaz Gigabit Ethernet o la interfaz LAN de mi router, ¿ok? Muy bien, el router va a recibir la trama y lo primero que va a hacer es hacer un desensamble de la misma. Va a sacar, va a destruir el encabezado de nivel de capa de enlace de datos, el trailer, y va a extraer el paquete, porque lo que necesita para poder procesar ese paquete es la información que viene en el header del paquete IP. La trama ya fue como que desechable, recibió la trama y dice, esto no me sirve. Es como si recibimos un paquete en un sobre y adentro del sobre viene una caja. Ajá. Abro el sobre y lo tiro, la caja no es lo que me importa. Y entonces la caja la proceso y a lo mejor la tengo que mandar a alguien más, la tengo que meter en un nuevo sobre. En ese nuevo sobre va a ir como dirección de origen la mía, siendo que antes tenía la dirección de origen de otra persona, ahora va a tener la dirección de origen la mía y la dirección de destino a quien yo le voy a mandar, ¿ok? Entonces ese sobre que contiene adentro una caja es como la trama. Entonces, fíjense, el router procesa aquí ese paquete que recibió y en base a la dirección IP destino decide por cuál de sus interfaces va a sacar ese paquete. Y en este caso decidió que el paquete va a salir por la interfase WAN. ¿Ok? Y la interfase WAN es una interfaz que tiene otro tipo de conexión. No es una conexión LAN, no es una conexión Ethernet, es una conexión de tipo WAN. ¿Ok? Existen diferentes protocolos de tipo WAN como PPP, como HDLC, como otros protocolos. El más utilizado hoy en nuestros días es DSL. ¿Ok? Entonces, lo que tiene que hacer el router es adecuar el paquete IP y construir una trama para meterlo en donde la información de la trama, trailer y encabezado corresponda a los datos que se requieren a ese nivel de capa de enlace de datos en el enlace WAN. Entonces lo que tenemos aquí es una trama nueva, nuevo encabezado WAN, nuevo trailer WAN y así envío el paquete IP dentro de una trama. Este router eventualmente va a recibir esa trama y va a hacer exactamente lo mismo. Lo primero que va a hacer es quitar el sobre o el encabezado y el trailer de la trama y se va a deshacer de él, no le interesa ya. ¿Por qué? Porque va a procesar el paquete, va a decidir por cuál de sus interfaces lo va a botar para afuera y en función del tipo de enlace que tenga a ese nivel, va a construir una trama que corresponda y por ahí lo va a mandar. ¿Ok? Esto es realmente algo de lo más fundamental, pero también de lo más importante. Muy bien, amigos, esta fue la parte 3 de 4 del capítulo 4 del curso CCNA 1. Te agradezco tu visita. Si esta información te fue de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, que le des like al video y nos vemos en la próxima.